Así que bueno, ahora que chiquitito el concepto de presión arterial que definimos la semana pasada, para después meternos en los causales, ¿sí? En los causales de hipertensión, en realidad. Habíamos dicho que el concepto de presión arterial era un concepto físico, porque en realidad el concepto de presión lo que nos hace es relacionar una idea de fuerza contra una superficie. Entonces, si nosotros partimos de ese concepto, es fácil pensar de qué depende la presión arterial, porque es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. Entonces vamos a tener, digamos, dos puntas a mirar. Por un lado, la sangre que sale del corazón, y por el otro lado, el estado de esas paredes arteriales contra las cuales la sangre choca. Para los que recién entran, lo único que hice fue repetir la definición de presión arterial de la semana pasada, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora, esperen que primero voy a compartir imágenes de la semana pasada, que ya las vimos. Ahí estamos. Vimos cómo estaban formadas las arterias y nos fuimos al concepto de presión arterial, ¿sí? Entonces les decía, el concepto de presión arterial, que era la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes arteriales, depende del gasto cardíaco. Habíamos definido gasto cardíaco como la cantidad de sangre que expulsa el corazón en cada sístole ventricular, y la resistencia periférica, que la resistencia periférica es la resistencia que ofrecen las paredes arteriales. Esa resistencia puede estar dada por el estado de la pared arterial, por el diámetro, etc. Bien, entonces ustedes tenían que averiguar para hoy, o pensar, o preguntar, ¿qué factores creen ustedes que aumentan la presión arterial? ¿O son Y causales, la digamos, alimentación, por de ejemplo. hipertensión? ¿Agustín dice? No escuché, La perdóname. alimentación. ¿A qué te referís con La alimentación? alimentación. Y si, por ejemplo, comes con mucha sal, Sí. o Hola, Ana. calculo, bueno, También el estrés, el hay factor estrés. falta de potasio. Vamos por uno los factores, así los podemos analizar, ¿sí? Ah, perfecto. Agustín dice una nutrición con mucha sal. ¿Alguien sabe por qué el aumento de sal en el organismo es un causal de hipertensión? Por la retención de líquido. Bien, por la retención de líquidos. Es decir, la sal... Porque rigidiza las paredes de las venas, ¿también? ¿Puede ser? No, en realidad el aumento de sal actúa fundamentalmente sobre aumento de líquido. Y si aumenta el líquido, aumenta la cantidad de sangre que golpea contra las paredes. Acuérdense los dos factores que dijimos, gasto cardíaco, cantidad de sangre o estado de las paredes. En el caso de la sal, donde hay mucha sal, se acumula líquido, se acumula agua. La sal concentrada tiene una propiedad que se llama propiedad osmótica, que también es característica de algunas proteínas, que es la de atraer líquido hacia donde está concentrada. Si yo tengo mucha sal en sangre, lo que voy a atraer a ese plasma sanguíneo, a esa sangre, es líquido. ¿Que de dónde lo voy a traer? Lo voy a traer de afuera de los vasos sanguíneos, en ese lugar donde se produce el intercambio, que es en capilares. Entonces, si yo tengo más líquido dentro de los vasos sanguíneos, tengo más volemia. El concepto de volemia es cantidad de sangre. Si aumento la volemia, con B corta, si aumento la volemia, aumento la cantidad de sangre circulando. Y si aumento la cantidad de sangre, aumenta la fuerza contra las paredes arteriales. Entonces, esto que decía Carlos de retención de líquidos o de aumento de líquido, incide en el aumento de plasma sanguíneo. No solamente aumento la volemia, si como sal. ¿De qué otra manera podría aumentar la volemia? Esa cantidad de sangre circulando, esa cantidad de líquido en sangre. Con un estímulo, ¿puede ser? ¿De qué tipo? ¿Pero de qué Nervioso. tipo? Bien, puede haber un estímulo nervioso, correcto. Puede haber, por un lado, hormonas, que después las vamos a ver cuando veamos endocrino, y por otro lado, un estímulo nervioso. Pero también si aumento la ingesta de líquido, también aumento la volemia.
Si yo aumento la cantidad, ustedes me van a decir, bueno, pero entonces si yo aumento la cantidad de líquido que tomo, ¿tengo hipertensión? No, no necesariamente. Nuestro organismo tiene un montón de mecanismos reguladores, pero si yo tengo una persona hipertensa, ojo con decirle toma agua, toma agua, toma agua, toma agua, toma agua. Está buenísimo que se hidrate, pero hay personas que tienen que regular la cantidad de líquido que toman, si son hipertensas, porque Bueno, yo no justamente, puedo aumentar la volemia sin ningún tipo de problema. Otra manera de aumentar la volemia, aumentar el líquido, es hago acostar a la persona boca arriba y le levanto las piernas. ¿Qué hago yo con esa situación de cúbito con piernas elevadas? Analicémoslo desde el punto de vista sanguíneo. eso es un ejercicio que se hace para elevar la presión para quien tiene baja la presión. Bueno, genial. Entonces, la Trendelenburg. pregunta es, ¿por qué aumenta Claro. la presión si yo a la persona la acuesto boca arriba y le levanto los miembros inferiores? ¿Cuál sería la lógica? Y debe aumentar el flujo de sangre desde los miembros inferiores a la cabeza, ¿no? No tiene Más que que ver la con eso. cabeza, al corazón. Yo lo que estoy Claro. haciendo es aumentando el retorno venoso, estoy aumentando la llegada de sangre al corazón. Y si al corazón llega más sangre, sale más sangre. Si el corazón recibe más sangre, saca más sangre. ¿Se entiende? Entonces, si yo favorezco que la sangre vuelva al corazón, el corazón cuando se contraiga va a expulsar mayor cantidad de sangre. Por eso, con ese, digamos, con ese gesto, lo que estoy haciendo es aumentando la presión arterial. En el momento, de manera transitoria, ¿queda claro? Bien, entonces, consumiendo mucha sal, colocándonos en decúbito con miembros inferiores elevados, tomando mucho líquido, en el caso de que tenga una hipertensión medio descompensada, ¿no? Y yo me mando líquido. ¿De qué otra manera se puede aumentar la presión arterial? Vos recién Todos estos factores que nombramos son aumentando el gasto cardíaco, o sea, aumentando la cantidad de sangre que sale del corazón. Vos recién dijiste que los mecanismos regulatorios son los que controlan la cantidad de agua o líquidos en las venas. Que justamente Sí. no anden bien esos sistemas reguladores es lo que también va a generar presión. Muy bien, un problema hormonal, que después ya veremos qué hormonas son las que regulan esto. Un problema hormonal nos puede traer hipertensión. Les voy a dar otro ejemplo. Una persona que tiene problemas en los riñones y entonces tiene que hacer un filtrado de la sangre y el riñón es el órgano que también va a regular la salida de líquido de mi organismo. Entonces yo tengo riñones que no están funcionando bien y cuando tengo que filtrar la sangre y eliminar líquido, resulta que no elimino todo el líquido que necesito, por falla renal. Ahí también voy a tener una retención de líquidos y un aumento de presión arterial. Quiere decir que un problema renal también puede aumentar la presión arterial. Ven que desde distintos lugares, consumo de grasas, dice acá Carlos. Aumento, ¿y cómo sería eso? ¿Cómo incidiría el aumento de grasas en un tema de hipertensión? Imagino que hay más triglicéridos en la sangre. Bien, ¿y eso entonces qué provoca? Y No hace solo, que se tapen las venas, ¿no? exacto, que haya en algún momento una obstrucción arterial. Entonces, si yo tengo ateromas de grasa que están obstruyendo las arterias y tengo los diámetros disminuidos, ahí lo que va a aumentar es la resistencia periférica. Lo que va a estar aumentando es lo que nos ofrece la pared arterial a la salida de la sangre. Entonces ahí tengo un factor que incide en la pared arterial, los ateromas de grasa, ¿sí? ¿Consumo Que de las tabaco, paredes... profe? ¿Cómo? ¿El consumo de El tabaco? tabaco, bien, el tabaco. El tabaco tiene varios lugares donde puede llegar a molestar, ¿no? Sobre todo, más que el tabaco en sí, la nicotina, el alquitrán, todos los elementos del tabaco común, que lo que hacen es justamente, por un lado, en realidad tienen mucho que ver con el tracto respiratorio, pero a nivel presión arterial también lo pueden aumentar, por depósito de sustancias tóxicas, por disminución de la velocidad de la circulación. Bien, hoy yo cuando terminemos les voy a dejar un artículo para que lean, que se los voy a dejar que lo lean para la semana que viene. Un artículo sacado de una revista médica, hay muchos artículos sobre este tema que les voy a contar. Es acerca de una hormona, que si bien la vamos a ver en el capítulo de hormonas, se llama eritropoyetina,
y ahora se las voy, o llamada EPO, así, EPO, no sé si alguien la escuchó alguna vez, porque también se ha usado como elemento de doping, que es una hormona que aumenta la cantidad de glóbulos rojos en sangre. Nosotros ahora vamos a empezar a ver sangre en un ratito, pero ¿por qué la traigo a colación en este momento? Porque es una hormona que también va a traer consecuencias en la sangre y también puede provocar hipertensión. Así que después cuando hablemos de sangre y ustedes se lleven este artículo para leer para la próxima semana, vamos a relacionar eso con lo que vimos hoy de hipertensión. ¿Quedaron claras las causas de hipertensión? Hay muchísimas más, aclaro. Pero estas que analizamos se pueden analizar y tienen lógica. Y yo esto es lo que voy a pedir en el examen. Que si ustedes, por ejemplo, hablan de un causal de hipertensión, puedan explicar por qué. ¿Por qué aumenta la presión si me pasa tal cosa con esta hormona? ¿Por qué va a aumentar la presión si tengo un aumento de proteínas en sangre? Porque las proteínas me van a retener líquido y ese retener líquido me va a aumentar el gasto cardíaco. Bueno, ese circuito de pensamiento hay que tratar de hacerlo, ¿sí? Y siempre como, volviendo a la definición de presión arterial, cantidad de sangre contra las paredes de la arteria. Y ahí estamos con esos dos factores, ¿sí? Bueno, muy bien. Ahí arrancamos con presión arterial o sangre arterial o circulación arterial. Bien. Algunas consideraciones de presión arterial durante el ejercicio. Vimos recién que la presión arterial aumenta con el decúbito. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy acostada, voy a tener mayor cantidad de sangre retornando al corazón y por ende voy a tener más trabajo cardíaco, voy a sacar más sangre. Si yo me acuesto, la presión arterial aumenta un poquito que si estoy parada. Es una diferencia mínima, pero es importante a tener en cuenta esto. Y también es importante, ya que estamos a tener... Sí. Consulta, esa es la razón por la cual, porque yo muchas veces quizás cuando entrenaba y terminaba quizás algún ejercicio que me agitaba mucho, de mucha intensidad, y uno tiende a frenarse o tirarse en el piso y del cual uno tiene que tratar de caminar un poco, digamos, de no tirarse, por esto que está diciendo, por el aumento de... Ahí en ese caso no sé si es tanto por la presión arterial, sino por el hecho de lavar y reciclar ácido láctico, de hacer que la frecuencia cardíaca no baje de golpe. Me parece que tiene más que ver con eso, Federico, que con un tema de presión arterial. Igualmente, la idea es que si vos pasás de una actividad intensa al reposo, lo hagas gradualmente para que todas las funciones vayan decreciendo de manera pausada, ¿no? No que de repente tengas un bajón tanto de presión arterial como de frecuencia cardíaca inmediatamente. Ok, gracias. Entonces, el decúbito aumenta la presión arterial. El trabajo isométrico aumenta la presión arterial. ¿Qué era el trabajo isométrico? Que lo vimos en anatomía y lo volvimos a recordar en fisiomuscular. Aumento de las presiones internas sin el desplazamiento de las palancas óseas. Muy bien. Contracciones musculares sin desplazamiento de palancas óseas, es decir, un levantamiento de pesas, como para poner algún ejemplo así bien característico, justamente en el momento de la elevación y en el momento del sostén del peso. ¿Sí? Todo lo demás es dinámico, pero en el momento del sostenimiento de peso es un trabajo bien isométrico. Una plancha también es un trabajo isométrico. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no tengo que hacer trabajos isométricos porque aumentan la presión? No, sí, los puedo hacer, pero tengo que tener muy claro el estado del alumno que está haciendo el ejercicio. Yo si tengo una persona con valores de hipertensión muy altos, o una persona muy mayor, que está medicada para la hipertensión y que suele tener valores altos, haría con pinzas trabajos isométricos, sobre todo trabajos isométricos que tomen en cuenta grandes grupos musculares, porque yo sé que estoy aumentando la presión arterial durante la ejecución del ejercicio, ¿sí? Y también tener en cuenta que cuando trabajo muchos grupos musculares o varios segmentos corporales, corro menos riesgo de aumentar la presión arterial que si trabajo un ejercicio bien localizado. ¿Por qué? Esto es por una redistribución del flujo sanguíneo. Cuando yo trabajo un grupo muscular reducido, para que la sangre vaya a ese lugar donde estoy trabajando, el cuerpo genera una vasoconstricción generalizada. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tratar de cerrar los vasitos sanguíneos
para que la sangre vaya al lugar donde estoy trabajando, que es muy distinto a cuando yo estoy haciendo un trabajo aeróbico y muevo todo el cuerpo, porque necesito que la circulación sea generalizada. ¿Se entiende? Si yo, por ejemplo, hago un trabajo isométrico de miembros superiores, y me quedo ahí con el peso en miembros superiores, estoy generando mucha presión a nivel general, porque estoy llevando mucha sangre a un lugar chiquito. Y entonces el cuerpo trata de cerrar los vasitos para que la sangre vaya hacia ese lugar. Lo vamos a ver cuando veamos hormonas esto. Bueno, hasta acá lo que es circulación arterial. Acuérdense que el concepto de presión arterial, como su nombre lo indica, es en arterias. Es con la sangre que sale del corazón y los vasos que salían del corazón son arterias, ¿sí? Ahora, por otro lado, la circulación es venosa, porque toda la vuelta de sangre desde los capilares de las células hacia el corazón de regreso está a cargo de venas. Venas cavas, ¿se acuerdan? Del lado derecho, y venas pulmonares del lado izquierdo. Las venas, como lo dijimos la vez pasada, para poder llevar sangre en contra de la acción de la gravedad, tienen que tener algunos mecanismos o algunas ayudas. Una de las ayudas para favorecer el retorno venoso es la presencia de válvulas, que como dijimos son como compuertas que dejan pasar la sangre en una dirección, pero se cierran para impedir el retroceso de la sangre. Estas válvulas son muy importantes, están en todas las venas y son importantes que funcionen bien. Es importante que funcionen bien. Una deficiencia valvular puede hacer que la sangre se me vaya acumulando en algunas venas, que esas venas se dilaten y generen lo que se conoce como várices, ¿sí? Una varice es una dilatación venosa provocada por estancamiento sanguíneo, ya sea porque funcionen mal las válvulas o por otros motivos que vamos a ver ahora. Las venas transcurren entre los músculos, algunas son más superficiales y otras más profundas. Pero por fuera de las venas tenemos músculos, y los músculos ¿qué hacen? Se contraen y se relajan. Ese masaje de contracción-relajación también ayuda a la circulación venosa. Quiere decir que si yo soy una persona que camino, aunque tenga que estar muchas horas parada dando clase o atendiendo un negocio, si yo camino, ese masaje de los músculos esqueléticos me va a ayudar al retorno venoso. Si yo estoy parada sin caminar, y no trabajo con esa musculatura, es probable que la sangre tienda a acumularse en los miembros inferiores. A veces, para reemplazar el trabajo de los músculos esqueléticos, se usan las llamadas medias de descanso, que son unas medias con una trama muy particular que generan tensión. Entonces, cuando yo me coloco esas medias, la tensión del tejido aprieta un poquito sobre las venas y simula este masaje de músculos esqueléticos, ¿sí? Y por último, la presión negativa de tórax, que la vamos a ver bien cuando veamos sistema respiratorio la clase que viene, pero que tiene que ver con un juego que va a efectuar el diafragma como músculo, una especie de émbolo que va a generar el diafragma y que va a hacer que la circulación de los miembros inferiores en algún momento sea succionada hacia arriba. Por lo tanto, los buenos movimientos respiratorios también van a ayudar a la circulación venosa. Entonces, válvulas, masaje de músculos esqueléticos y presión negativa del tórax, todo ayudando a la circulación venosa. Si yo preguntara al revés, ¿qué factores no favorecen el retorno venoso? ¿Qué contestarían? Y el sedentarismo, porque es El opuesto a lo que mencionaste. sedentarismo, perfecto, el sedentarismo. ¿Qué más se les ocurre que podría no favorecer el retorno venoso? Que al contrario, ¿no? Que genere esto de que la sangre se estanque en los miembros inferiores. Bueno, ¿Qué justamente otro factor podría ser fatal? ¿Cómo? estar mucho tiempo de pie y quieto. Bien, estar mucho tiempo de pie, sedentarismo. ¿Se les ocurre algo más? Profe, Pido no algunos. sé, no sé Sí, si Natalia. será, quizás me equivoco, pero ¿la obesidad puede influir mucho? Perfecto, sobrepeso. El sobrepeso es un peso adicional que tenemos sobre esa columna de sangre que está en los miembros inferiores. Entonces, si yo tengo mucho sobrepeso, bien, falta de agua, dicen acá, ¿sí?
¿Qué pasa si yo me deshidrato? ¿Qué pasa si yo consumo poco líquido o tengo poco líquido? ¿Qué podría pasar ahí? ¿Incidirá sobre el retorno venoso? No sabemos. Va a incidir seguro sobre la volemia, va a incidir sobre el volumen de sangre que circule, ¿sí? Acá lo que a nosotros nos interesa es que estas venas trabajen lo más dinámicamente posibles. Obviamente que hay gente que tiene debilidad de la pared venosa, y esto es genético. Yo tengo a mi papá, mi mamá con derramecitos venosos, arañitas, varices, y hay un predisponente genético a que esto ocurra. Entonces hay personas que de por sí tienen paredes venosas muy finitas, y entonces la vena tiende a distenderse, recibe sangre, tiende a distenderse. Entonces hago varices, hago arañitas, y eso en algún momento puede, si es grande el cuadro, puede interferir con la circulación venosa, ¿sí? Bien, les quiero mostrar algo más del sistema venoso para que entiendan cómo funciona. Hay venas superficiales que son las que vemos por debajo de la piel, ¿sí? Y hay venas profundas que transcurren en planos más profundos. Y entre ambos sistemas, superficial y profundo, hay vasos comunicantes. Entonces, una persona puede tener déficit o problema en el sistema superficial, puede tener déficit o problemas en el sistema profundo y puede tener problemas en los vasos comunicantes. Esto en general lo ven los especialistas, los flebólogos que trabajan con ecodoppler y con estudios necesarios para evaluar la circulación venosa, ¿sí? Y ahí nos dirá si la circulación es correcta o no. ¿Cómo se manifiesta esto? Y a veces se manifiesta por cansancio en las piernas, porque hago varices a repetición, porque tengo dolor en los miembros inferiores. Todos estos pueden ser síntomas que nos estén hablando de una mala circulación venosa, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, hemos visto circulación arterial, circulación venosa. Cuando nosotros hacemos actividad física, ¿qué beneficios obtenemos para este sistema cardiovascular? Por un lado, el aumento de volumen sistólico. Esto ya lo vimos, como aumento del gasto cardíaco. Hablar de volumen sistólico o gasto cardíaco es muy parecido, nada más que el gasto cardíaco era volumen sistólico por minuto, ¿sí? Pero aumenta la cantidad de sangre que bombea al corazón. Hablamos de bradicardia en reposo. ¿Qué era bradicardia? Taquicardia es aumento de frecuencia cardíaca. Bradicardia. Es la frecuencia cardíaca por debajo de los valores normales. Perfecto. ¿Y por qué este era digamos, una consecuencia del entrenamiento? Puede ser porque el corazón bombeaba con más fuerza, entonces necesitaba, digamos, menos, digamos, sacar menos veces sangre, no sé cómo explicarlo. Perfecto, perfecto. No necesita contraerse tantas veces por minuto para bombear mucha sangre. Y este es un mecanismo de eficiencia para el corazón, porque si se contrae menos veces gasta menos energía. Perfecto. ¿Ese ruidito de qué Profe, puede hay un ser? micrófono abierto, me parece. Bueno, traten de cerrarlo y cuando quieren participar lo abren, ¿sí? Nati Rivera, me parece que. Bueno, Perdón. el aumento... No, no pasa nada. El aumento del grosor de la pared ventricular también es una consecuencia de esto se ve en las ecografías cardíacas, ¿no? Lo que es el aumento del grosor de la pared de los ventrículos. Y que haya una disminución de la presión arterial en reposo con el trabajo aeróbico también es una consecuencia interesante, porque ustedes habrán visto que las personas con hipertensión se les manda a hacer actividad aeróbica, y uno dice, pero ¿cómo? Si cuando empiezo a hacer actividad la presión aumenta. Bueno, la presión aumenta siempre que empiezo a hacer actividad física, por una cuestión de que empieza a aumentar el volumen de sangre que empieza a circular. Pero está comprobado que la actividad aeróbica a largo plazo genera, por ejemplo, vasodilatación de algunos capilares, y eso disminuye la presión arterial. Porque imagínense ustedes, si yo tengo un volumen de sangre circulando y de repente se abren canales para que ese volumen de sangre circule, yo estoy disminuyendo la resistencia periférica y la presión arterial disminuye. Entonces, la actividad aeróbica está recomendada para bajar a mediano y largo plazo la presión arterial. ¿Sí? ¿Vamos bien?
Bueno, Sí, perfecto. profe, ¿qué Una pasa? mano levantada, yo sigo. Perfecto. Cualquier cosa, Una consultita. por favor. Sí, Cuando se hablaba de corazón, este muchacho tiene el corazón agrandado. sí, ¿Tiene algo que ver con esto? sí. ¿O a qué viene? El corazón llamado de atleta es un corazón grande, pero es un corazón grande a expensas del aumento del grosor de la pared ventricular. Vos podés tener un corazón agrandado porque está funcionando mal. Es decir, a veces por problemas de llegada de sangre al corazón o de salida de sangre del corazón o de válvula que funciona mal, válvula cardíaca, el corazón tiene que trabajar de más y entonces se agranda, pero no se agranda a expensas de que aumentaste la pared muscular. Entonces hay corazones agrandados que son patológicos. No cualquier aumento de tamaño de corazón es señal de buen entrenamiento. ¿Se entiende? Vos podés tener una persona con una insuficiencia cardíaca y un corazón así. El tema es que si el aumento tiene que ver con el aumento del grosor de la pared del ventrículo, ahí sí tenés un corazón que lo que ha hecho es mejorar la capa muscular, la capa de miocardio. Y en ese caso sí, el aumento de tamaño o la hipertrofia tiene que ver con un beneficio. ¿Sí? Bueno, muy bien. Antes de irnos a la pausita, les comento y les doy la introducción de lo que vamos a ver. Nosotros vimos corazón, vimos vasos sanguíneos, arterias y venas. Y ahora nos queda por ver el elemento que circula dentro de los vasos sanguíneos, porque también hay factores que dependen de la sangre. Ya no dependen ni de la pared de la arteria, ni dependen del corazón, sino que van a depender del estado del tejido sanguíneo. Entonces vamos a hablar de las características de la sangre, de cuáles son sus componentes, de cuáles son las células sanguíneas, del concepto de hemostasia, que es el concepto de coagulación sanguínea, y de cómo reacciona la sangre frente al ejercicio. ¿Sí? Hacemos una pausita chiquitita, 5 minutos y nos volvemos a encontrar. ¿Sí? Así de paso, los que vinieron... Entonces, el tratamiento es que tenemos variaciones en algunos marcadores que estuvimos analizando. Algún tipo de contacto cercano, de tal forma que podemos decir que existe un interjuego entre los niveles de citocinas, la depresión y el tratamiento. Y me preguntan. Algunas características de la sangre de nuestro sistema circulatorio. Estas características que les voy a dar son características del tejido sanguíneo circulante, ¿sí? O sea, de la sangre que circula dentro de nuestros vasos sanguíneos. ¿Qué es más densa que el agua? El concepto de densidad tiene que ver con cantidad de partículas o elementos sólidos en un volumen líquido, que tiene la misma, un poquito más elevada la temperatura, pero una temperatura muy cercana a la nuestra corporal. Esto es interesante porque vamos a ver que una de las funciones de la sangre justamente tiene que ver con mantener la temperatura corporal constante. Nosotros somos animales homeotermos, o sea que mantenemos una temperatura constante más allá de las variaciones de temperatura que haya en el exterior. Y esto lo logramos gracias a la sangre. La sangre es un gran distribuidor de temperatura corporal. Tiene un pH ligeramente alcalino, o sea que comparado con otros líquidos no es tan ácido, y ocupa el 20% del líquido extracelular. Extracelular, el líquido que está fuera de las células, ¿sí? ¿Dónde está el otro porcentaje de líquido extracelular? Bueno, está en el líquido cefalorraquídeo, están los líquidos de los glóbulos oculares, están los líquidos sinoviales de las articulaciones, todos esos son líquidos extracelulares. El 20% lo ocupa la sangre. Si nosotros observamos una muestra de sangre en reposo, vamos a ver que hay como dos fases, dos partes. Una parte sólida, que nos va a quedar acá depositada en el fondo, que va como a decantar, y una parte líquida. La parte líquida se llama plasma. El plasma sanguíneo es la parte líquida de la sangre. Está compuesto fundamentalmente de agua en un 91-92%, y el resto de ese plasma tiene proteínas, que se llaman albúmina, globulinas, fibrinógeno. Estas son las tres principales, las tres más notorias de las proteínas plasmáticas. La albúmina va a tener mucho que ver con la entrada de agua o la salida de agua de la sangre. Las globulinas tienen que ver con el sistema inmunitario.
con las defensas del organismo, y el fibrinógeno es una proteína que está ligada al proceso de coagulación sanguínea, que ahora lo vamos a ver. Esto es la parte líquida de la sangre, el plasma. Hay una manera, bueno, ahora lo vamos a ver, de poder separar lo que es la parte líquida de la sólida en la sangre, ¿sí? El plasma es de color amarillo, quiere decir que el color característico rojo de nuestra sangre no tiene que ver con el plasma, tiene que ver con las células, que vamos a ver ahora. Las células constituyen la parte corpuscular o sólida de nuestra sangre, ¿sí? Tenemos 3 grupos celulares principales, los glóbulos rojos, que les voy a dar todos los nombres para que vean todos los sinónimos. Se los llama eritrocitos, se los llama hematíes. Ahora estoy tratando de pensar si hay algún otro nombre. Glóbulos rojos, eritrocitos, hematíes. Los glóbulos blancos o leucocitos y los trombocitos o plaquetas. ¿Conocían estos grupos celulares? No se me queden dormidos. Sí, así de nombre, va, desde mi De experiencia, nombre. ¿no? De nombre. Sí, sí. Bueno, muy bien, son conocidos. Cuando uno se hace un hemograma, es decir, un análisis de sangre, ¿qué sangre nos extraen? ¿Venosa o arterial, en general? Venosa. Venosa. Venosa, venosa. ¿Se puede tomar una muestra de sangre arterial? Sí, se puede. Cuando un médico lo que quiere ver, por ejemplo, es composición de gases en sangre, o sea, qué cantidad de oxígeno y de dióxido tengo en sangre, se toma una muestra de sangre arterial. Pero en general, el hemograma común es de sangre venosa. Uno de los, podríamos decir, de los parámetros que se toman en ese hemograma es el hematocrito. El hematocrito es la relación en términos de porcentaje que hay entre la parte sólida y la parte líquida de la sangre. ¿Qué quiero ver en un hematocrito? Quiero ver algo que tiene que ver con la viscoelasticidad de la sangre, o con el estado, podríamos decir, de agregación de la sangre. ¿Cuán líquida es, cuál espesa es? Esa sería la idea del hematocrito. ¿Por qué? Porque es la relación entre lo líquido y lo sólido. Si yo tengo un porcentaje del 38 al 46% en mujeres y un poquito más elevado en el hombre, del 40 al 54%, de sólido con respecto al líquido, la sangre está en un estado normal. Esta es la relación aproximada, ¿sí? Es decir, que tiene que haber casi la mitad, un poquito menos de la mitad, de sólido y el resto de plasma sanguíneo. Una caída significativa del hematocrito nos está hablando de que hay muy poquito de células en ese volumen que yo extraje. Y esto puede ser un concepto de anemia. Digo puede ser porque la anemia puede tener varias lecturas, pero una podría ser que tengo pocos glóbulos. ¿Y qué glóbulos? Porque nombramos 3 grupos. Ahora vamos a ver. El hematocrito normal, con un 45 de elementos sólidos y un 55 de líquido. Un mismo volumen de sangre con muy poquito sólido, y un aumento de partes sólidas en sangre, que esto nos hablaría de una sangre, podríamos decir, más viscosa, más espesa, porque tiene más componente sólido, que esto es lo que van a leer en el artículo de eritropoyetina, ¿no? ¿Puede haber un momento en el que haya muchos glóbulos en sangre, más de los que tiene que haber? Sí, puede suceder. ¿Cómo se originan las células sanguíneas? A esto conocemos con el nombre de hemopoiesis o hematopoiesis. El prefijo hemo o el prefijo hemato tiene que ver con sangre, y poiesis quiere decir origen, ¿sí? Bueno, las células sanguíneas se originan en médula ósea. ¿Se acuerdan de la médula ósea que vimos en anatomía? Y para los que no cursaron anatomía, alguien que le pueda explicar a los demás qué es la médula ósea o dónde está. En el interior del hueso estaba. Muy bien, en el interior de los huesos largos, cuando esos huesos son jóvenes, es decir, huesos de niños, adolescentes y jóvenes adultos, todavía tienen... Claro, porque era grasa, ¿no? Que se iba solidificando después. Exacto, en el canal medular de los huesos largos, por dentro de la diáfisis del hueso, hay un canal, y ahí está la médula ósea, que es como una especie de gelatina. Bueno, esta es la médula ósea de la que estamos hablando. En la cintura escapular, o sea, en la escápula y en los huesos de la pelvis, es donde se originan después, cuando somos adultos mayores, ¿sí? En ese lugar hay un conjunto de células madre que se llaman células madre pluripotenciales.
Es decir, son células indiferenciadas, todavía no son ni glóbulo rojo, ni blanco, ni plaqueta. Son células potencialmente sanguíneas que luego, según el grado de maduración que tengan y hacia dónde vaya esa maduración, se van a convertir o en glóbulos rojos, o en glóbulos blancos, o en plaquetas. ¿Sí? El organismo las va convirtiendo, mediante una serie de estadios intermedios que no vienen al caso, en glóbulos rojos, en plaquetas y en glóbulos blancos o leucocitos. Ahora sí, vamos a ver cada grupo por separado, porque cada grupo de células sanguíneas tiene funciones diferentes y tiene características morfofisiológicas diferentes. Los glóbulos rojos son las células sanguíneas mayormente presentes en sangre. Es decir, tenemos muchos glóbulos rojos, por eso el color de la sangre es roja, y por eso cuando yo digo que hay muchas células en sangre, estoy refiriéndome a que hay muchos glóbulos rojos. Y cuando digo que hay pocas células en sangre, me refiero a que hay pocos glóbulos rojos. Prácticamente este grupo de células es el grupo que define, digamos, la parte sólida de la sangre, ¿sí? La parte corpuscular de la sangre. Hay 5 millones y pico aproximadamente por microlitro o por mililitro de sangre. O sea que imagínense el tamaño de los glóbulos rojos, súper microscópicos chiquititos. El tamaño es ínfimo. Estas células, que son células muy simples, tienen un metabolismo muy simple porque nacieron para hacer una sola función, que es transportar oxígeno. La mayor cantidad de oxígeno, y la vamos a ver la clase que viene cuando veamos respiratorio, se transporta a través de los glóbulos rojos, en sangre. Hay un pequeño porcentaje de oxígeno que viaja libre en sangre, pero el mayor porcentaje viaja adentro de los glóbulos rojos, asociado con una proteína que se llama hemoglobina. Dentro de los glóbulos rojos tenemos hemoglobina, y la hemoglobina es afín al oxígeno, se lo lleva como de la mano, mediante una reacción química, obviamente, ¿no? Los glóbulos rojos viven aproximadamente 120 días, luego se destruyen y mueren, o sea que tienen un ciclo de vida muy cortito, y son obviamente reemplazados por otros glóbulos rojos que nacen en médula ósea y así se siguen reponiendo, ¿sí? En general, cuando terminan su ciclo vital, son destruidos por un órgano que se llama vaso, y algunos también en el hígado. Carecen de mitocondrias y generan ATP en forma anaeróbica. ¿Por qué? Porque tienen un metabolismo muy simple, como un ser vivo que vive casi sin oxígeno. Entonces son células que una vez que transportaron el oxígeno, a los 3 meses aproximadamente, 4 meses, se mueren y se destruyen y son reemplazados por otros. Algo interesante de la hemoglobina es que es una proteína que está compuesta por un tipo de hierro. Entonces muchas veces ustedes van a escuchar que hay anemias por falta de hierro. ¿Cómo está asociado esto, no? El hierro es el que se usa para formar esta hemoglobina, y como la hemoglobina es la proteína que acompaña el oxígeno, ahí tenemos un tipo de anemia que tiene que ver con eso. Sí, Agustín, ¿qué me querías preguntar acerca del glóbulo rojo? Sí, vos dijiste que muere a los 120 días, pero recién dijiste que luego que transporta oxígeno, como que, digamos, ¿lo hace una sola vez o es cíclico el transporte que No, los glóbulos rojos son circulantes. Entonces, toman el oxígeno a nivel pulmonar. Ah, está. Vos tenés la sangre, como vimos la vez pasada, que hace todo el circuito mayor, va a las células, deja el oxígeno en la célula, y luego a la vuelta toma parte del dióxido de carbono. El dióxido de carbono, lo vamos a ver la clase que viene, también viaja en parte con el glóbulo rojo. Pero no, deja oxígeno, lo vuelve a tomar, deja oxígeno, lo vuelve a tomar. Está bien. ¿Sí? Me había entendido mal, que pensé que era de un solo ciclo y dije, wow. No es un solo ciclo. Imagínate que eso lo hace en milisegundos, y estamos hablando de 4 meses de sobrevida, o sea que son muchas las veces. Sería muchísimo. Bien, les voy a dejar picando una pregunta que la van a tratar de resolver cuando lean el artículo de eritropoyetina que les dejo para la semana que viene. Uno podría pensar que si tengo muchos glóbulos rojos, tengo más capacidad
de transportar oxígeno. Y si tengo poquitos glóbulos rojos, tengo poca capacidad de transportar oxígeno. Y esto en realidad es así. Lo que hay que ver después es, bueno, ¿cuántos glóbulos rojos puedo llegar a tener en sangre sin tener ningún tipo de problema para transportar oxígeno? O sea que es ¿Sí? bueno el aumento de glóbulos rojos, ¿no? En teoría, para transportar oxígeno sí. ¿Pero por qué digo en teoría? Porque no nos olvidemos que si aumentamos los glóbulos rojos, aumenta la parte sólida de la sangre. Entonces el hematocrito empieza a variar, y tener una sangre más espesa, ¿qué problema nos podría traer? ¿Qué podría pasar si tengo una sangre más viscosa? ¿Se les ocurre qué se puede alterar? ¿Aumenta la presión? Exactamente. Es un factor de aumento de hipertensión, que sería como un factor interno de la sangre, una sangre que tengo que mover con más esfuerzo, ¿se entiende? Entonces, si la sangre es más viscosa, puedo aumentar la presión arterial. De hecho, hay gente que ha tenido afecciones cardíacas o problemas circulatorios que le dan heparina, que es un anticoagulante, para mantener la sangre en un estado bastante líquido. La persona que está anticoagulada, que ahora vamos a hablar de coagulación, tiene la sangre bastante líquida, como para que circule con mayor facilidad y no le genere un esfuerzo extra al corazón y aumente la presión arterial. Bueno, muy bien. Glóbulos blancos o leucocitos. Hay distintos tipos de glóbulos blancos, por eso ustedes van a ver en los hemogramas, en los análisis de sangre, si alguno tiene alguno a mano después, tómense el trabajito en la semana de mirarlo. Los glóbulos blancos son de distinto tipo. Eosinófilos, basófilos, neutrófilos, tienen distintos nombres y tienen distintas funciones. Como para que no se vuelvan locos ni locas con todo esto, vamos a decir simplemente que los llamados granulocitos, que son estos tres, son como las primeras barreras de inmunidad, ¿no? En el proceso de inmunidad del organismo. Y los linfocitos vienen un poquito más atrás, son más específicos, tienen que ver con la formación de determinados anticuerpos. Por ejemplo, el virus del SIDA, para poner un ejemplo, altera un tipo de linfocitos que está acá. Entonces, son distintas barreras de inmunidad o distintas barreras de defensa del organismo, ¿sí? Generalmente cuando tenemos un foquito infeccioso o algún problema que comienza a molestar en el organismo, tenemos un primer ejército de glóbulos blancos, que son los granulocitos y monocitos, que abandonan la circulación y migran, o sea, se van al lugar de la zona afectada. Nosotros tenemos en sangre dando vueltas estos glóbulos blancos, pero en el momento que hay un foco de infección y demás, hay ciertos factores químicos que hacen que estos glóbulos blancos vayan hacia la zona en cuestión, ¿sí? Los monocitos, que eran el último grupo de esa fórmula leucocitaria, están encargados de fagocitar bacterias y desechos, es decir, de comerlos, como si fueran Pac-Man, ¿sí? Normalmente tenemos de 5.000 a 10.000 por mililitro. Esto sería la cantidad normal que aparecería en un hemograma si yo no tengo ningún foco infeccioso. De 5.000 a 10.000 es normal. La leucocitosis, o sea, el aumento de glóbulos blancos por encima de 10.000, es una respuesta normal muchas veces a situaciones de estrés. El ejercicio aumenta los leucocitos. ¿Por qué? Porque yo tengo glóbulos blancos pegaditos en las paredes de los vasos sanguíneos, y si aumenta la circulación, comienzan a despegarse. Entonces aumenta la cantidad de glóbulos blancos que yo cuento dentro de la sangre. Entonces con el ejercicio aumenta los glóbulos blancos. Cuando me aplican anestesia, en situaciones de estrés como puede ser una cirugía, durante el embarazo, son todas situaciones donde los glóbulos blancos pueden estar aumentados en sangre, sin necesidad de pensar que hay un foco infeccioso, ¿sí? Bien, eso es la leucocitosis, el aumento de glóbulos blancos. Y luego la leucopenia, o sea, la disminución, puede deberse a varias cuestiones. Puede ser un problema interno de sangre, puede deberse a aplicación de radiaciones y demás. La leucopenia es digamos, un parámetro más importante para mirar. La leucocitosis puede ser transitoria. Yo puedo aumentar los glóbulos blancos en algún momento y luego volver a valores normales. Cuando yo les hablaba de fagocitosis, imagínense a estos macrófagos
comiendo de alguna manera bacterias. En todos los lugares de nuestro organismo donde tengamos macrófagos o glóbulos blancos, tenemos asegurada cierta limpieza de la zona. Yo no sé si se acuerdan, pero en algún momento hablamos de líquido sinovial, hablamos de qué funciones cumplía el líquido sinovial en las articulaciones, y una de las funciones era mantener limpia la articulación, porque el líquido sinovial tiene macrófagos, tiene glóbulos blancos, que lo que hacen justamente es mantener la articulación libre de gérmenes, libre de microorganismos que la puedan dañar. ¿Sí? Profe, Sí. una consulta. ¿Qué pasa cuando hay una infección? O sea, tengo dos preguntas. Una, cuando hay una hemorragia, digamos, ¿qué reacción pasa en el cuerpo? Porque hay todo un circuito que se interrumpe, digamos. Cuando hay una hemorragia, hay un circuito que la sangre viene por ahí y de repente en vez de seguir su curso va hacia afuera. Y la otra, ¿qué pasa cuando hay una infección? Digo, porque con este circuito que va y viene todo el tiempo, imagino quizás el cuerpo como que bloquea esa digamos, cuando hay una infección como que se bloquea esa parte, pero ¿qué sucede en los dos casos? Son dos cosas distintas, ¿no? Sí, una infección es una acción de un agente bacteriano o viral que está desencadenando una respuesta inmune en el organismo. Entonces, primero hay una acción local, que es ese primer ejército que yo te conté que va al lugar del foco infeccioso, y después si la infección no se resuelve, tenés ahí las otras barreras de glóbulos blancos actuando en la zona. Y cuando el cuerpo no lo logra autorregular, tenés que ir a algún elemento externo, algún antibiótico, algún antiviral, algo que te dé, digamos, respuestas inmunes artificiales, porque tu cuerpo no las está pudiendo generar. Eso por el lado de la infección. Al lado de la hemorragia es otra cosa, y ahora lo vamos a ver, lo de la hemorragia, si me permitís, con el último grupito de células, porque ahí te voy a contestar lo que me estabas preguntando. Okay. El tercer grupo de células es el grupo de plaquetas o trombocitos, que suele haber de 150.000 a 400.000 por mililitro. ¿Qué hacen estas plaquetas? Forman una etapa en todo el proceso de coagulación sanguínea. Nosotros, si tenemos los vasos sanguíneos intactos, mantenemos la sangre circulante de manera líquida. Ahora, si se rompen vasitos, la sangre empieza a salir por ese vasito roto, y ahí se inicia el proceso de coagulación. Es decir, cuando la sangre entra en contacto con el exterior de ese vaso sanguíneo, comienza una transformación. Normalmente, bueno, acá les cuentan cosas de las plaquetas, que viven de 5 a 9 días, que evitan la pérdida de sangre, y ahora lo vamos a ver el proceso, y que son removidas por macrófagos hepáticos, o sea, también tienen su ciclo y son removidas. Ahora bien, vayamos a lo que charlábamos antes. Se rompe un vasito sanguíneo, y estamos hablando de vasitos sanguíneos como pueden ser capilares, o también te podés imaginar un vasito sanguíneo más grueso. Imagínate yo siempre digo que para imaginarse el proceso que vamos a describir ahora, imagínense un corte superficial, una herida que yo la puedo ver, ¿sí? Un vaso sanguíneo que se corta porque me corté la piel y corté vasitos sanguíneos. Entonces la sangre empieza a fluir hacia afuera. Y lo que vamos a describir ahora es todo el proceso de coagulación que yo vería desde afuera, pero esto también puede suceder adentro, ¿sí? Adentro del organismo. Bien, se rompe un vasito. Como el vaso tiene y cuando digo vaso, piensen en capilares, piensen en pequeñas vénulas, ¿sí? Como el vaso tiene en su constitución interna una pared muscular, la primera tendencia a tratar de reparar ese corte es un espasmo vascular, hay una contracción del músculo de ese vasito. Muchas veces esa contracción muscular solita repara la lesión. Por eso nosotros tenemos un montón de veces ruptura de capilares y ni nos damos cuenta. Porque la primera reacción defensiva se contrae el músculo del vaso y ahí cerramos el vasito. Lo cicatrizamos y listo. Entonces el primer paso es una vasoconstricción de ese músculo. En el segundo paso, las plaquetas que estaban dando vueltas en sangre, este tercer grupo muscular, frente a una ruptura de un vasito, reciben una señal química y se van hacia el lugar de la lesión a tapar la ruptura del vaso, formando lo que se llama un tapón plaquetario. Las plaquetas se acumulan ahí y forman un tapón.
Pero ¿qué ocurre? Ese tapón todavía es muy blandito. Ustedes habrán visto que a veces en la herida o en el corte sale la sangre, ¿no? En un momento, sí, si el corte no es muy profundo, obviamente, ¿no? En un momento la sangre para de salir. Y se forma como un coagulito que todavía no está seco, de manera tal que si yo me lo vuelvo a rozar o me lo vuelvo a tocar, se abre otra vez. Ese es el tapón plaquetario, que es blandito, y hay que esperar. ¿Para qué? Para que en el último momento de esa coagulación vaya hacia la zona el fibrinógeno. ¿Se acuerdan esa proteína plasmática que yo les dije que intervenía en la coagulación? Que había 3 proteínas, albúmina, globulina y fibrinógeno. Bueno, el fibrinógeno, junto con otros factores plasmáticos, terminan de armar en ese lugar de la ruptura del vaso un coágulo final que tiene características fibrosas, que es la cascarita. Esa cascarita que se forma, que ya tiene consistencia de algo seco, es la finalización de ese taponcito, que luego se va a ir reabsorbiendo, por lo tanto en algún momento esa cascarita deja de ser cascarita, y le va dando tiempo al tejido epitelial por debajo a que se repare. Por eso es importante no sacarse las cascaritas, porque debajo de ese proceso la piel comienza a reparar. ¿Se entendió desde el punto de vista de la lesión superficial? Ahora esto también sucede dentro del organismo con cualquier vasito que se rompa. ¿Cuál es la tendencia de este proceso que se llama hemostasia? Con H, hemostasia. Es el proceso que nos permite reparar vasos sanguíneos y no seguir perdiendo sangre. Porque si yo no reparo ese lugar de lesión, la sangre tiende a salir, por la misma fuerza con la que la sangre circula. Entonces, ¿puede pasar que la sangre salga de un vaso sanguíneo y me quede ahí dando vueltas? Sí, un hematoma es una acumulación de sangre por fuera del vaso sanguíneo. Ya eso te iba a preguntar, es un Que moretón, llegó ¿no? a coagularse, pero llegó a coagularse por fuera del vaso sanguíneo. Entonces me quedó ahí en una zona donde a lo mejor si es superficial lo veo. ¿Sí? Pero en líneas generales, la sangre dentro de los vasos sanguíneos se mantiene líquida y solamente tiende a coagularse cuando sale del vaso sanguíneo. También puede suceder que a veces las plaquetas formen trombos dentro del vaso sanguíneo. Esto puede pasar cuando la sangre circula muy lento, cuando tengo problemas de viscosidad sanguínea, y se forman trombos. Los trombos son acumulaciones de sangre que como que tiende a coagularse, pero dentro del vaso sanguíneo. Y esto puede deberse a un montón de causas, ¿no? Pero en general la sangre circulante tiene que ser líquida. Solamente inicia el proceso de coagulación cuando la sangre toma contacto con el exterior. Ahí se desencadena toda una serie de reacciones químicas que hacen que la sangre comience a coagularse. Si yo dejo una muestra de sangre al exterior, se coagula. Por ejemplo, cuando a mí me sacan sangre en un tubito de ensayo, ese tubo de ensayo tiene que tener una sustancia que mantenga la sangre líquida hasta el momento en que la analicen. Si no, coagularía. Empezaría el proceso de coagulación en el tubito de ensayo. Entonces, los tubos de ensayo que reciben la muestra de sangre tienen un líquido, una sustancia en realidad que las mantiene líquida hasta el momento que se haga el análisis. ¿Alguna preguntita? ¿Vamos bien? Bueno, nos queda solamente la última parte, ¿sí? Donde lo que vamos a explorar es algunas adaptaciones hematológicas, o sea, adaptaciones de la sangre y cardiovasculares al ejercicio, ¿sí? Vamos a ver qué nos pasa a nivel cardiovascular cuando hacemos actividad física. Vamos a tratar de entenderlo. Hay algunos parámetros que pueden ser más fáciles que otros para entender, ¿sí? Bien. Hacemos la última pausita y volvemos 5 minutos más, pero 5, y arranco. Así terminamos tempranito, ¿sí? 5 y arranco.